trabajar con lo que son relaciones métricas en el triángulo. Yo lo que les voy a pedir, que por ahí esto lo van a tener que imprimir para ir viendo el video, porque tendrían que ir siguiéndolo, y si no, tenerlo en el teléfono a mano, y tengan también lápiz, papel, regla, compás, tengan todos los elementos, porque por ahí les va a convenir ir siguiendo las explicaciones, ir haciéndolo. Creo que lo van a entender mejor que si solamente miran el video. Así que vayan, busquen todas esas cosas y después seguir. Bien, hay partes de la fotocopia que las vamos a ir nombrando, las vamos a ir pasando de largo, porque eso ya lo vimos, o por ahí son cosas que ya sabemos, no hace falta que nos detengamos. Pero vamos a ir viendo cuáles son las relaciones métricas en el triángulo. Vamos a avanzar, vamos a empezar. El primer teorema que aparece es el teorema de Pitágoras, creo que no es necesario explicarlo. Después sigue el teorema de Tales. Después aparece el teorema de Tales con variantes, ¿sí? Y aparece el teorema 4,4 de arco capaz, que casi nos vamos a detener un poquito, por más que ya lo vimos. Vamos a ver la demostración. En la teoría que yo les di, el teorema 4,4, lo que nos está explicando es el arco capaz, ¿sí? Nosotros ya vimos el arco capaz. Y después nos hace una demostración. El arco capaz lo que dice es que si yo tengo un triángulo y una circunferencia circunscripta, y uno de los lados del triángulo es un diámetro de la circunferencia, entonces el ángulo opuesto a ese diámetro va a ser recto. O sea que este ángulo A va a ser un ángulo recto. Y lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. O sea que si yo divido al triángulo ABC en dos triángulos, AOC y AOB, yo sé que la suma de los ángulos interiores de cada uno me va a dar 180. Entonces, el ángulo este de acá, el ángulo AOB y el ángulo AOC van a ser suplementarios, entre los dos van a sumar 180. Por lo tanto, los otros cuatro ángulos que quedan también van a ser suplementarios y también van a sumar 180 entre los cuatro en realidad. Después, ¿qué otra cosa sabemos? Que los dos triángulos que me quedaron son triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque sabemos que este lado CO y OA van a medir lo mismo, porque ambos son radios de la circunferencia, y el lado BO y OA también van a medir lo mismo, porque son radios de la circunferencia. Entonces podemos decir que este ángulo y este ángulo son iguales, que este ángulo y este ángulo son iguales. Nosotros sabemos que 2 veces alfa, porque este ángulo de acá también sería alfa, más 2 veces beta nos va a dar 180 grados, por lo tanto alfa más beta nos va a dar 90 grados. Ustedes ahí en la teoría tienen toda la demostración de eso. Y ahí queda demostrado que el ángulo A es un ángulo recto. De ahí salen dos corolarios que en realidad están más o menos diciendo lo mismo. El primero nos dice que la mediana que corresponde al segmento CB va a ser la mitad de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. O sea que en todo triángulo rectángulo, siempre la mediana que corresponde al lado opuesto al ángulo recto, o sea la mediana que corresponde a la hipotenusa, va a ser la mitad de la hipotenusa. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y porque la hipotenusa es un diámetro de la circunferencia y la mediana va a ser un radio de la circunferencia. Por eso es la mitad. Y el otro corolario también nos habla más o menos lo mismo. Nos dice, la circunferencia circunscripta a todo triángulo rectángulo siempre tiene radio igual a la mitad de la hipotenusa. Y sí, porque la hipotenusa es el diámetro. Esos son los corolarios que se desprenden del teorema del arco capaz. Después siguen los teoremas trigonométricos. Tenemos el teorema del seno con el teorema del seno extendido y el teorema del coseno. Y después aparece el teorema de la bisectriz, que ahí sí vamos a ver una explicación.
otro de los teoremas que aparece es el teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo tengo un triángulo cualquiera, trazo la bisectriz de uno de sus ángulos, el segmento opuesto al ángulo va a quedar dividido en dos segmentos. En este caso el segmento AB quedó dividido en el segmento M y en el segmento N, y me quedan dos triángulos. Y me dice que la relación entre el segmento CA y AD, o sea que CA es AD, como CB es ABD. Eso es lo que nos está diciendo el teorema de la bisectriz. Vamos a ver cómo lo demostramos. Es bastante sencillo. Nosotros sabemos por teorema del seno que M, este segmento de acá lo llamé M, M va a ser al seno de A, como B va a ser al seno de gamma. Despejando nos queda que M es a B, como el seno de alfa es al seno de gamma. ¿Ven? Acá dice el despeje. Después también sabemos que estos dos ángulos van a ser suplementarios. Y sabemos por otro lado que el seno de dos ángulos suplementarios es igual. Entonces yo puedo decir que el seno de gamma es igual al seno de pi menos gamma. Esto ya lo habíamos visto. Entonces para el otro triángulo yo puedo decir que n es al seno de alfa, porque este ángulo es alfa también, porque recordemos que lo dividimos en dos partes iguales, esta es la bisectriz. Entonces n va a ser al seno de alfa, como a va a ser al seno de pi menos gamma, pero pi menos gamma es lo mismo que gamma, entonces directamente lo puedo pensar como a sobre el seno de gamma. Despejando, me queda que n es a como el seno de alfa es al seno de gamma. Entonces fíjense, esto y esto son lo mismo, entonces yo puedo decir que m es a b como n es a a. Yo puedo decir que el segmento m es al segmento b como el segmento n es al segmento a. Y después lo puedo plantear de la forma, también puedo decir que a es a n como b es a m, y todos los despejes que se le ocurran. Y eso sería el teorema de la bisectriz. Después del teorema de la bisectriz sigue teorema de Stewart y teorema de Apolonio, que eso no nos vamos a detener, mírenlos ustedes, porque en realidad derivan del teorema del coseno, ¿sí? Y después sigue teorema de Euler, pero antes de ver teorema de Euler, que lo vamos a dejar para lo último, vamos a pasar un poquito de largo y vamos a hablar sobre potencia de un punto respecto a una circunferencia en la página 20. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. La potencia de un punto respecto a una circunferencia dice que si yo trazo un punto y tengo una circunferencia, trazo una recta que pase por ese punto y corte la circunferencia en otros dos puntos, me quedan determinados dos segmentos. Yo podría pensar en el segmento PA y el segmento PB. Y dice que el producto entre esos dos segmentos va a ser constante. ¿Qué significa que sea constante? En este caso, que si yo trazo otra recta que pase por P y que corte a la misma circunferencia en otros dos puntos y determino los segmentos PC y PD, el producto entre PC y PD va a ser igual al producto entre PA y PB, y eso va a ser constante. Va a ser, yo puedo trazar todas las rectas que yo quiera y la relación entre los segmentos, el producto entre los segmentos, siempre me va a dar el mismo resultado. Siempre hablando del mismo punto y la misma circunferencia, ¿no? Esto lo podemos demostrar. Yo para demostrarlo hice, bueno, el gráfico este que están viendo acá, marqué para diferenciar el triángulo PAD del triángulo PCB. Nosotros podemos decir en primer lugar que B y D, los ángulos B y el ángulo D son iguales. ¿Por qué? Por arco capaz. Si yo pienso que esta es la cuerda, me doy cuenta que este ángulo y este ángulo son iguales. Si tengo esos dos ángulos iguales y este ángulo P pertenece a los dos triángulos, o sea que es el mismo para los dos, obviamente el ángulo A y el ángulo C también van a ser iguales entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Por semejanza de triángulos, yo puedo decir que el segmento PB es al segmento PD como el segmento
PC es al segmento PA. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de potencia de un punto respecto a una circunferencia, el punto puede ser exterior a la circunferencia, puede estar sobre la circunferencia o puede ser interno a la circunferencia. En este caso nos va a quedar que GF por GM me va a dar una constante. En este caso me va a quedar que la constante va a ser 0. Yo tengo que HH, que vale 0, por HI va a ser constante, y entonces la constante va a valer 0. Acá la constante va a ser positiva. Y en este otro caso me va a quedar que JK por JL va a ser una constante, y en este caso la constante va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa la constante? Porque si yo tomo positivo para la derecha, para la izquierda va a ser negativo. Entonces este segmento, este valor va a ser negativo, este va a ser positivo, por eso la constante va a ser negativa. Pasando en limpio, entonces les decía que GF por GM va a ser una constante que va a ser mayor que 0. HH por HL va a ser una constante que va a ser igual a 0, ¿sí? Porque la distancia entre H y H es 0. Y si el punto es interior, JK por JL va a ser otra constante que va a ser menor que 0. Otra cosa que podemos deducir de la potencia de un punto respecto a una circunferencia es que si llamamos D a la distancia entre el punto y el centro de la circunferencia y R es el radio de la circunferencia, ¿sí? Vamos a tener que PM va a ser igual a D menos R, porque este pedacito de acá sería D menos R, entonces PM va a ser D menos R, y PN va a ser D más R, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo digo PM por PN, también lo puedo expresar como D menos R por D más R, y por diferencia al cuadrado nos va a quedar que PM por PN es igual a D cuadrado menos R cuadrado. Y de acá es de donde vemos el tema de que si el punto es interior, exterior o pertenece a la circunferencia, si es mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. ¿Qué pasa? Si el punto está por fuera, D va a ser mayor que R. Si D es mayor que R, esto es positivo, la constante va a ser positiva. Si D es igual a R porque el punto pertenece a la circunferencia, yo tengo el punto y el punto pertenece a la circunferencia, entonces D es igual a R, esto se me hace 0, por lo tanto la constante va a valer 0. Y si el punto es interior a la circunferencia, D va a ser menor que R. Entonces, ¿qué va a pasar? Si D es menor que R, esto de acá me va a dar negativo, por positivo me va a quedar que K es negativo. Ahora sí vamos a ir con el teorema de Euler. Lo que yo les diría es que si no entendieron bien lo otro, repasen primero lo otro, porque el teorema de Euler tenemos que usar el tema de la potencia de un punto respecto a una circunferencia, y es media larga la explicación, dura como 13 minutos me parece, así que revisen primero lo otro, estén seguros, tómense un descanso y después encaren el tema del teorema de Euler, que no es muy complicado, pero sí toda la demostración que vamos a ver. El teorema de Euler lo que dice es que dado el incentro y el circuncentro de dos circunferencias, una inscripta y la otra circunscripta en un triángulo, llama R al radio de la circunferencia inscripta y R mayúscula al radio de la circunferencia circunscripta, lo que va a hacer es calcular la distancia. Dice que la distancia entre los dos centros elevado al cuadrado va a ser igual
al radio de la circunferencia circunscripta elevada al cuadrado menos 2 por r mayúscula, que sería el radio de la circunferencia circunscripta, por r minúscula, que es el radio de la circunferencia inscripta. Bueno, vamos a ver toda la explicación. Bueno, vamos a ver. Vamos a demostrar el teorema de Euler. Dice que R es el radio de la circunferencia circunscripta, R mayúscula, y R minúscula es el radio de la circunferencia inscripta. Entonces primero vamos a graficar todo esto. Acá tenemos el triángulo ABC. Ahí tenemos las tres bisectrices que se cruzan en el incentro. ¿Dónde están los puntos? Acá, que se cruzan en el incentro. Ahora tenemos las tres mediatrices que se cruzan en el circuncentro. El incentro va a ser el centro de la circunferencia inscripta y el circuncentro va a ser el centro de la circunferencia circunscripta. Después dice, queremos hallar D. Para ello sean N el segundo corte de la bisectriz que parte de A con la circunferencia circunscripta. Entonces acá tenemos el punto N. Y sea M el punto diametralmente opuesto. O sea, diametralmente opuesto quiere decir que es el diámetro, por lo tanto va a pasar por el circuncentro. Bien, acá tenemos a M y a N, dos puntos diametralmente opuestos, o sea que va a pasar por el circuncentro. Está. Dice, si llamamos al ángulo A 2 alfa, o sea que el ángulo A lo podemos dividir en dos partes, lo podemos llamar 2 alfa, o sea que tenemos alfa y alfa, vamos a poner ahí, y al ángulo B 2 beta. Entonces el ángulo B, vamos a marcar la bisectriz del ángulo B ahí y lo vamos a llamar 2 beta. Ese ángulo vamos a llamar 2 beta. NAC, BAN, eso serían alfa, por eso esto es 2 alfa. Y que beta es el ángulo IBA y es el ángulo IBC. En la fotocopia dice IBA dos veces, pero es IBA y el otro sería IBC. Ahí marcamos el segmento BN también. Nos dice, como NBI es igual a B y N igual a alfa más beta, el triángulo IBN es isósceles. Primero vamos a probar eso. Vamos a probar que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Para eso veamos. Yo puedo llamar al ángulo C como 180 menos 2 beta menos 2 alfa. Si yo pienso en el triángulo ABC, C lo puedo llamar 180 menos 2 alfa menos 2 beta. Y el ángulo N también lo puedo llamar 180 menos 2 alfa menos 2 beta. O sea, es igual al ángulo C. ¿Por qué? Por arco capaz. Porque si yo tomo la cuerda AB, yo veo que tanto desde el ángulo N como desde el ángulo C estoy viendo la misma cuerda, ¿sí? Tomando los triángulos BAN y ABC. Entonces el ángulo N también lo voy a llamar 180 menos 2 alfa menos 2 beta. Y fíjense una cosa, yo tengo el ángulo BAN, ¿no? Esto de acá sería alfa, este de acá sería 2 beta y este es 180 menos 2 alfa menos 2 beta. O sea, ¿dónde tengo el alfa que me falta? El alfa que me falta va a estar acá. Este ángulo de acá es alfa. Si este ángulo de acá es alfa, este ángulo IBN o NBI, como le quieran llamar, va a ser beta más alfa, porque esta mitad es beta sola. Entonces, ese ángulo de ahí se va a llamar alfa más beta. Creo que está acá. Alfa más beta. Y este 2 beta lo vamos a sacar para que no moleste. Bien, tenemos que este es alfa más beta. Ahora tenemos que demostrar que este también es alfa más beta. Fíjense, es una cuestión algebraica, nomás háganla ustedes
vayan haciéndolo. Yo tengo que alfa más beta más 180 menos 2 alfa menos 2 beta más este ángulo me tiene que dar 180. Si hago la cuenta, me queda que esto de acá va a ser alfa más beta. Ese ángulo también va a ser alfa más beta. Por lo tanto, si estos dos ángulos son iguales, estos dos lados, BN y NI, también son iguales porque es un triángulo isósceles. Y ahí demostramos la primera parte. Después dice, por otro lado tenemos que la potencia del incentro I, acá, respecto de la circunferencia circunscripta, vale d cuadrado menos a, ¿sí? Eso ahora lo vamos a demostrar, pero fíjense que nosotros cuando hablábamos de potencia, el punto podía ser exterior, podía pertenecer a la circunferencia, podía ser interior. En este caso un punto interior. Y me va a quedar la potencia de I con respecto a la circunferencia va a ser IA por IN, me va a dar una constante que va a ser negativa porque el punto es interior. Ahora bien, AI por IN es constante, pero también podemos decir que es AI por NB, porque IN y NB son iguales. Entonces también podemos decir que esto es igual a AI. Ahora, para explicar cómo llegamos de esto, a que es igual a d cuadrado menos r cuadrado, primero vamos a limpiar un poco acá. Bien, acá tenemos, vamos a trazar este segmento Q que también pasa por I. Nosotros sabemos que la potencia que pasaba, acá tenemos la bisectriz, la potencia IA por IN va a ser la misma, o sea, la constante que se genera va a ser la misma que si yo hago QI por IH, ¿sí? Eso va a ser la misma constante. Entonces lo vamos a ir marcando, ahí está. QI por IH también me da la constante. Pero ¿qué pasa? Yo a QI lo podría reemplazar porque ahora, como estoy pasando por el circuncentro, QIH es un diámetro. Entonces el circuncentro con Q va a ser el radio de la circunferencia circunscripta, R mayúscula. Fíjense. Yo tengo el radio, ahí tengo el radio y ahí tengo el diámetro. Entonces, en vez de decir QI, yo podría decir R menos D. Y esta otra parte, en vez de decir IH, podría decir R más D. ¿Sí? Porque este es D. IH es R más D. R más D sería IH y R menos D sería IQ. Entonces lo podría escribir de esta otra forma. Como R menos D por R más D, que sería la misma constante. Y esto ya sabemos que es una diferencia de cuadrados, o sea que nos va a quedar en definitiva que R cuadrado menos D cuadrado es igual a I por NB, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Ahí en la fotocopia, en el apunte, lo tienen escrito al revés, pero dice D menos R, D cuadrado menos R cuadrado, y les da I por NB negativo. Para el caso, bien, sigamos, vamos a la última parte. Ahora dice, como NM es igual a MN seno de A, ¿de dónde sale eso? Eso me está hablando de un triángulo rectángulo, de una razón trigonométrica. El seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué pasa? Si yo pienso en el triángulo NMB, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque como tengo uno de los lados del triángulo es un diámetro de la circunferencia y el triángulo está inscripto en la circunferencia, por arco capaz, yo sé que es un triángulo rectángulo. Fíjense que este ángulo de acá no lo vamos a llamar B, lo vamos a llamar NBM, es un ángulo recto.
¿sí? Ahí ven que es un ángulo recto. Entonces, de ahí yo tengo que NB va a ser igual a MN por el seno de alfa, ¿sí? Este ángulo M es alfa. ¿Por qué es alfa? Porque fíjense, si yo miro BN como cuerda, si la veo desde A o la veo desde M, la estoy viendo con el mismo ángulo. También por arco capaz. Fíjense que el arco capaz lo utilizamos en un montón de cosas, aparece siempre, ¿sí? Porque nosotros sabemos que este pedacito, este ángulo BAN es alfa. Entonces, BMN también va a ser alfa, ¿sí? Entonces de ahí ya tenemos que NB es igual a MN, la hipotenusa por el seno del ángulo. El cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo. Perfecto. Después nos dice que IA, el segmento IA, va a ser igual a IP. IP sería este de acá. IP en realidad lo que se está refiriendo es al radio de la circunferencia inscrita, ¿sí? P sería el punto de tangencia entre la circunferencia y el segmento AB. Entonces sabemos que AP y PI van a ser perpendiculares, por lo tanto el triángulo PAI va a ser un triángulo rectángulo. Entonces, otra vez por razones trigonométricas, yo digo que IA, que va a ser la hipotenusa, es igual a IP, que es el opuesto, sobre el seno del ángulo. Eso lo vamos a ir anotando. Y ya después nos quedaría solamente trabajo algebraico. Fíjense, yo tengo AI por NB me da constante, entonces AI por NB me va a dar una constante, o sea que MN por el seno de alfa por R sobre el seno de alfa, esto me va a dar esta misma constante, que a su vez esa constante es R cuadrado menos D cuadrado. Todo esto que tengo acá es la constante. Si yo multiplico estos dos, también me va a dar la constante. Entonces hacemos el trabajo algebraico. Yo digo, este por este, me va a quedar R por MN, porque los dos senos se van. Y MN, ¿quién es? Es dos veces el radio de la circunferencia circunscrita. Entonces me queda R por 2R. Y acá, si miran acá, me queda que R por 2R es igual a la constante, que sería R cuadrado menos D cuadrado. Entonces, despejando, llegamos a decir que D cuadrado es igual a R cuadrado menos 2R por R. Esto, no se queden con una sola vez, vuelvan a mirarlo, vayan haciéndolo, vayan graficando, vayan viendo para poder comprenderlo, porque con una sola vez seguramente no se va a alcanzar a comprender. Es mucho el trabajo que hay, pero mírenlo porque está bueno por eso, por la cantidad de trabajo que involucra llegar a esta demostración. Y por último, queda ver lo de los puntos cíclicos, que eso directamente lean la teoría, no necesita mucha explicación. Nosotros ya estuvimos hablando, si bien no hablamos directamente de los puntos cíclicos, sí estuvimos hablando de algunas propiedades, porque se forma un polígono, podríamos pensar, de 4 lados, cuyos ángulos opuestos son suplementarios, ¿sí? Porque puntos cíclicos, ¿qué son? Son aquellos que pertenecen a una misma circunferencia, ¿sí? Dos puntos siempre van a ser cíclicos. Siempre es posible que esos dos puntos sean cíclicos, porque siempre podemos hacer que pertenezcan a una misma circunferencia. 3 puntos van a ser cíclicos salvo que estén alineados, ¿sí? Si están formando un triángulo, yo siempre voy a poder encontrar la circunferencia circunscrita al triángulo, entonces voy a poder, esos 3 puntos van a ser cíclicos. Y después, para que 4 puntos sean cíclicos, se tiene que cumplir que el polígono que forman entre ellos, los ángulos opuestos de ese polígono, sean suplementarios. Si los ángulos son suplementarios, entonces esos 4 puntos van a ser cíclicos. Eso ya habíamos estado hablando, ¿se acuerdan cuando vimos lo de arco capaz la clase pasada? Estuvimos viendo que también si uníamos los puntos y
y armábamos un polígono de 4 lados, los ángulos opuestos iban a ser suplementarios. Bueno, eso sería toda la teoría. Les dejo para que hagan los ejercicios. Cualquier duda me consultan. Nos vemos. Buen fin de semana, buena semana.